Ahora continuamos con el taller de KWS, la evolución de la genética de soy, cercóspora en maíz, temática de Federico La Rosa, coordinador de AgroService de KWS. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Maizar el espacio. Una simple corrección, no soy Federico La Rosa, soy Fernando Guerra, es una cuestión de programa, perdón, ha sido un cambio de último momento. Soy coordinador del área de AgroService y voy a hablar un poco sobre lo que es la cercosporiosis en maíz. Pero antes de hablar de eso, quería comentarles un poco cómo hacemos en KWS para pensar lo que es la sanidad del cultivo y si nosotros empezamos a dividir a la Argentina en diferentes lugares o de cualquier división geográfica que queramos hacer, empezamos a ver que la sanidad empieza a estar en casi todas las regiones productivas del país. Eso no quiere decir que sea siempre el mismo patógeno, sino que va a ir cambiando. Algunos será más predominante que otro, pero en todas las regiones que podemos observar, observamos que hay una limitante sanitaria que puede llegar a interferir. Cuando lo pensamos como empresa de cómo abordar este problema, lo que pensamos es definir tres ambientes muy marcados: un ambiente de sanidad, un ambiente que tiene un limitante hídrico o edáfico, que lo denominamos de estabilidad, y un ambiente sanitario, un ambiente potencial en el cual no tenemos tantas limitantes, pero sí tenemos una limitante muy afrontado desde la parte genética de llegar a máximos rindes. Eso hace que nosotros tengamos diferentes líneas de productos y vamos a tener híbridos que son sanitarios, híbridos que son estables, híbridos potenciales y también tenemos híbridos tanto para grano como para silo, lo cual nos plantea un nuevo desafío en un área diferente, un manejo totalmente diferente, que es un cultivo que tiene un destino distinto, que es el destino del silo. ¿Cómo trabajamos con nuestros híbridos? Y yo represento el equipo de AgroService, que somos los que nos encontramos entre el avance de productos y el posicionamiento de productos, y básicamente es a través del diálogo, el diálogo que tenemos con los productores que nos pasan su demanda y cómo podemos responder a esas preguntas desde la parte de genética o el equipo de breeding, y estos programas de mejoramiento que tenemos, cómo empiezan a interactuar y qué tan chico o qué tan corto podemos hacer ese diálogo para poder tener respuestas muy rápido. Y ahí arriba hay números de ensayos que tenemos durante toda la campaña en todo el país. Y acá es donde viene la pregunta de por qué hablamos de que el futuro de la genética es hoy, ¿sí? ¿Por qué la cercosporiosis? Porque tenemos una enfermedad que está pasando de emergente a estable, ¿sí? La empezamos a ver cada vez con más frecuencia y con más importancia en nuestros lotes. Y eso nos hace pensar algo que en el origen de nuestro programa no lo teníamos en los planes. Hace 5 años a la cercosporiosis la veíamos de manera muy aislada, ¿sí? Ya la vemos de una forma mucho más diseminada y empieza a tomar una relevancia cada vez mucho más importante para nuestro programa. Ahora bien, antes de hablar específicamente de cercóspora en maíz, ¿sí? Siempre lo que tenemos que pensar es qué es una enfermedad. Y una enfermedad es una interacción dinámica, ¿sí? Entre un patógeno, un hospedante y un ambiente. Y necesitamos sí o sí de esas tres patas del triángulo, o esos 3 puntos del triángulo, para que la enfermedad se desarrolle. Nuestro objetivo como productores no es eliminarla, ya que no es posible, sino que es generar algún tipo de manejo, ¿sí? Haciendo una reducción del daño que podemos tener. Perfecto. Una reducción del daño que podemos tener o del progreso o demorar el progreso para lograr que triunfe el cultivo. Y tenemos que considerar siempre la incidencia y la severidad que está teniendo, no solo en el espacio, sino en el tiempo, es decir, cuánto tarda en desarrollarse esa enfermedad. Es así que si pensamos en el cultivo de maíz, tenemos que pensar en el momento en el que está, ¿sí? ¿Qué está desarrollando el cultivo en ese momento cuando está sufriendo una enfermedad? En el ambiente que está teniendo, el ambiente que tuvo y el ambiente que va a tener para poder entender a dónde puede llegar ese maíz y a dónde pueden llegar los patógenos en ese maíz. Y sobre todo, qué patógenos tenemos presentes y los más rápidos por ahí, y acá estoy siendo un poco selectivo porque es el grupo de patógenos que a mí más me gusta, ¿sí? Que son los hongos. Empezamos a pensar muy rápido en carbón, en tizón y en roya, ¿sí? Pero en el último tiempo empezamos a tener algunas variantes más. Y empezamos a encontrar esta señorita, que es la que nos reúne acá, que es para hablar de cercóspora, ¿sí? Y también alguien más que se está metiendo también en nuestro circuito, que es el carbón de la panoja. Vamos a hablar de la anteúltima durante un rato. Y no es fácil encontrarla en un principio, ¿sí? No es un problema de pantalla, no es un problema de técnica, no quiere ver que si bajamos las luces la van a ver. Sería mucho más fácil si buscáramos algo de tizón, que es una mancha grande, sino que lo que estamos buscando son esas 2 manchas que están ahí, ¿sí? Que son manchas muy pequeñas, que están muy limitadas a la nervadura, ¿sí? Que tienen un progreso muy lento,
que cuando están establecidas tienen ese tamaño. Ahí tienen un dedo como para entender cuál es la dimensión que tiene, que podemos ver un área de avance y esto permite diferenciarla muy bien de algún problema biótico que podamos tener y que cuando inicia de esa forma, que es casi imperceptible al ojo humano. ¿Qué debemos saber para empezar a hablar de cercóspora? ¿Hacia dónde va esta enfermedad? Básicamente que es un hongo necrotrófico, o sea que necesita matar al hospedante para poder alimentarse, sí, eso es importante. Que tiene una importancia mundial muy grande, ya que genera grandes pérdidas y en algunos casos llega a ser limitante de producciones, que ha incrementado su importancia fruto de algunas prácticas de manejo que tenemos, como la fecha de siembra tardía, que sobreviven restos de cultivo, ¿sí? O sea, eso quiere decir que una vez que lo tenemos no se corta con el cultivo, sino que dejamos bastante inóculo y empezamos a tener cada vez rastrojos más enfermos y potencialmente más peligrosos. Y que los periodos de humedad foliar favorecen su desarrollo. Y si bien es un periodo seco en épocas de siembra tardía, sabemos que el final de la siembra tardía tiene altas horas de mojado foliar, entonces el microclima permite que esta enfermedad se pueda desarrollar. Ahora bien, ¿cuándo es importante una enfermedad? Nosotros en la campaña 19-20 empezábamos a ver cada vez más casos, pero totalmente aislados de la presencia de esta enfermedad en nuestro genotipo. En el 2021, el Laboratorio de Fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba empezaba a hacer alguna mención sobre la aparición de esta enfermedad. Esa campaña terminó con un mapa que generamos, donde encontramos un punto muy caliente hacia lo que es el norte de Córdoba. Y en la campaña pasada ya el laboratorio empezaba a hacer 2 alertas más, una mitad de periodo de cultivo. Imagínense que acá narra sobre B7 y BT y ya empieza a hacer una alerta amarilla sobre cercosporiosis. Y el final de esa campaña fue un mapa un poco más extenso de la distribución de cercóspora en toda Córdoba, más que nada afectando hacia lo que es el norte. Ahora bien, ¿qué debemos saber para manejar una enfermedad de maíz? Y el año pasado dentro de Maizar dimos un taller donde hablábamos de algunos puntos para lo que es evaluar su desarrollo. Básicamente tenemos que tomar, y quienes estuvimos hoy a la mañana escuchando a la gente de Syngenta, entender que las enfermedades se desarrollan en algún momento particular y que debemos asociar ese momento de desarrollo con lo que está haciendo el cultivo. Si el cultivo está generando área foliar, número de granos, peso de granos, para entender dónde y cuánto nos puede impactar. Cercóspora empieza a desarrollarse casi siempre de BT en adelante, ¿sí? Para mí empieza a ser una de esas enfermedades más de fin de ciclo de maíz, término que por ahí lo tenemos un poco más asociado a soja, pero que también se desarrolla. Y dentro de lo que es el monitoreo, tenemos que empezar a observar muy bien hacia finales del periodo vegetativo lo que es el tercio medio, el tercio superior. Y si nos vamos al periodo reproductivo, todo lo que nos queda del tercio medio hacia arriba. ¿Por qué? Básicamente porque ahí es donde tenemos la producción de rinde de nuestras plantas, ¿sí? Entonces tenemos que intentar que esa parte del cultivo se encuentre lo más sana posible. Una vez que entramos en reproductivo, de vuelta tenemos que ser muy minuciosos para entender en qué estado del ciclo está y cuánto tiempo le queda para terminar su ciclo, para poder entender también cuánto rendimiento podemos perder ante un ataque de cercóspora. En general, si queremos determinar cómo evaluar enfermedades foliares, lo que debemos hacer es analizar las hojas. Acá está hecho de manera real, pero lo podemos hacer de manera imaginaria, de solamente tomar las hojas, dividirlo en 3 tercios y empezar a ver cuánta enfermedad puedo tener en cada uno de esos tercios. ¿Por qué? Básicamente el tercio inferior me va a contar el pasado y si hubo condiciones o no para poder tener la planta, el patógeno dentro de la planta. El tercio medio es lo que me está pasando en el cultivo y el tercio superior es básicamente lo que me puede llegar a pasar o qué tan agresivo está siendo el patógeno dentro del cultivo. Si analizamos qué umbrales o qué medidas podemos tener, tenemos diferentes escalas de evaluación, ¿sí? Donde encontramos umbrales donde la presencia de alguna cantidad de enfermedad es la que nos puede llegar a disparar o no la aplicación de un fungicida para poder controlarlo. Cercóspora, a diferencia de tizón, y hago un paralelismo porque son 2 enfermedades foliares que comparten el mismo periodo crítico para poder estar, tiene síntomas casi siempre después de floración, cosa que tizón no, tizón podemos tenerla desde el principio. Tiene una humedad relativamente alta sin que sea agua libre,
¿sí? Lo cual conseguimos por horas de mojado foliar. Tiene una temperatura muy similar a la que requiere Tizón, ¿sí? De 22 a 30 grados, que en la zona norte del país lo tenemos dentro de siembras tardías. Pero acá empieza a haber algunas diferencias. Necesita muchos más días, ¿sí? Para hacer infecciones iniciales o infecciones establecidas. En 12 días Tizón prácticamente hace una mancha establecida completa. Y acá estamos viendo recién manchas iniciales. Una mancha completa de Cercospora tarda entre 11, ¿sí? A 25 días para esporular. Eso quiere decir que cuando una mancha de Tizón hace 3 ciclos, o cuando tenemos casi 3 ciclos de Tizón, podemos llegar a tener uno de Cercospora. Y sobre todo, este término que es periodo de latencia es bastante interesante, porque nosotros tenemos un periodo en el cual las esporas llegaron, infectaron, pero no nos están haciendo síntomas. Cuando nosotros evaluamos durante 3 semanas, ¿sí? Tomamos 21 días, vamos a ver que la enfermedad no progresa. Sin embargo, no la vemos, pero la enfermedad sí está progresando y el daño pasa a ser exponencial, ¿sí? Nosotros pasamos de ver un par de manchas, ¿sí? A ver muchas manchas. Es por eso que este proceso de tener un inicio, un crecimiento, un establecimiento y una multiplicación es mucho más lento en el caso de Cercospora, ¿sí? Tenemos 21 días contra 7. Entonces, si hoy queremos hacer una escala, no podemos basarnos por el área foliar porque son manchas totalmente diferentes, porque son mucho más lentas, pero mucho más agresivas, ¿sí? No podemos comparar el IAF y sí tenemos que basarnos a situaciones de inicio de infección o presencia de síntomas y empezar a trabajar de manera preventiva. Cuando normalmente teníamos una situación de encontrar una mancha de Tizón, ya sabemos que el escenario puede ser muy grave, ¿sí? Pero sabemos en qué tiempo sucede. Cuando tenemos estas lesiones de Cercospora, no sabemos si podemos llegar a ese escenario dentro de 21 días, dentro de 40 días, ni dónde va a estar nuestro maíz en ese momento. Para hablar un poco sobre manejo, normalmente teníamos esta imagen, ¿sí? En la facultad, donde hablábamos de diferentes pilares para sostener un techo y hacer un manejo integrado, donde todos los pilares eran importantes, pero como podemos ver en la foto, muchas veces el techo se nos cae, los pilares siguen firmes y no está funcionando la estrategia que tenemos. Es por eso que todo aquello que conforma un manejo integrado, ¿sí? Tenemos que analizarlo dentro del contexto y empezar a ver qué herramientas tenemos disponibles. Es decir, no siempre podemos rotar cultivo, tenemos situaciones de maíz-maíz, a veces podemos seleccionar híbridos tolerantes si los hay. La época de siembra no siempre podemos modificarla. La aplicación de fungicidas es algo interesante que vamos a hablar ahora. Y el nivel de fertilización puede variar o no al estado en el que esté la planta y a su vez también tiene todo el riesgo económico más todas las estrategias que no están acá. Es por eso que yo muchas veces prefiero hablar más que nada de estrategias, ¿sí? De hablar de una terapia, o sea, de empezar a trabajar con medidas conjuntas. Y la medicina tiene un montón de diferencias, ¿sí? Sobre diferentes tratamientos que se pueden realizar. Casi siempre en agronomía y hablando de fungicida vemos lo que son tratamientos curativos o sintomáticos. Una vez que ya lo tenemos a la enfermedad, sí podemos hacer algo para disminuir su riesgo. Los fungicidas funcionan de 3 formas. A nivel preventivo, cuando no ha sucedido la penetración de la espora o de la hifa. A nivel curativo, cuando ya tenemos, ¿sí? Una hifa que ha infectado, que está establecida y empieza a esporular. Y a nivel erradicante, cuando ya tenemos estructuras, ¿sí? Si nosotros lo pensamos en el manejo o en una aplicación de fungicida, estos 3 momentos están sucediendo al mismo tiempo en el desarrollo de la enfermedad. Es por eso que cuando nosotros ponemos el fungicida, tenemos que ver bien si estamos siendo muy curativos o erradicantes en base a la cantidad de enfermedad que tenemos. Y para Cercospora tenemos que intentar ser lo más preventivo. ¿Cuál es la ventaja que puede tener el uso del fungicida? Y por ahí podría hablarle un poco de cada una y depende de la enfermedad de la que estemos hablando. En el caso de Cercospora me parece que el más importante es que aumente el valor, porque tenemos una realidad de que la mayoría de los materiales genéticos que tenemos de casi todas las empresas no han tenido un gran desarrollo pensando en Cercospora porque no podíamos testearlo antes, ¿sí? Entonces este fungicida nos va a permitir seguir teniendo el valor que tiene ese material en cuanto a su adaptabilidad y permitir que se mantenga sano. Otro de los puntos es que es práctico porque podemos usarlo o no en base a si tenemos o no el desarrollo de la enfermedad y a su vez también es eficiente porque afortunadamente contra Cercospora tenemos muy buenos controles de la enfermedad
cuando utilizamos manejos preventivos. Entonces, cuando pensamos en tomar una decisión, el proceso lógico es observar la mancha, determinar qué enfermedad es, ya vimos algunas manchas de cercóspora, así que puede llegar a ser un poco más fácil, analizar el ambiente si es conducente o no, es decir, si las temperaturas van a seguir en ese rango, van a disminuir o van a aumentar, y conocer el híbrido si es susceptible o tolerante, que eso lo podemos ver viendo cuánta enfermedad tenemos en cada uno de los tercios, ¿sí? Normalmente, cuando tenemos el escenario de arriba, es decir, deberíamos tomar la decisión, empezamos a hacer un juego muy interesante que es, cuando apenas llego al lote lo quiero aplicar. Cuando vuelvo del lote, no lo quiero aplicar. Es un proceso normal, porque ya empiezo a dudar. Como no sé si aplicarlo o no, lo espero y normalmente termino a la hora o a las 2 horas de haber visto un lote en una situación donde voy a ver otro lote para ver si está mejor o peor y tomo la decisión. Y finalmente, tipo 5 o 7 de la tarde, contactamos a algún ingeniero que tenga alguna experiencia para saber qué puedo llegar a hacer. Este es un proceso que normalmente en épocas de toma de decisión los teléfonos por ahí suelen marcar. Y acá es importante entender que dependemos del conocimiento colectivo, es decir, cuánto sabemos como red productora de maíz, tanto las empresas como los productores como los técnicos, ¿sí? Este es un proceso muy importante. Alejandro Falabella de Syngenta estuvo hablando hoy de la adopción de uso de fungicida y hablaba de un 10%, cuando en realidad el deseo era del 50%, ¿sí? ¿Y por qué decía eso? Porque hay mucho desconocimiento, porque se cree que es un costo, porque no sabemos el momento, porque no podemos dominar 100% la tecnología. Es por eso que el compromiso de todos es empezar a conocer un poco más sobre estas tomas de decisión. Desde KWS, con toda nuestra batería de trabajos, ¿qué proponemos? En primer lugar, conocer nuestros híbridos. ¿Sí? Acá tenemos 5 híbridos de nuestro portfolio, donde estamos viendo cuál es el nivel de resistencia que tienen esos materiales. Es decir, si nuestros híbridos se pueden enfermar mucho o poco en diferentes niveles, ¿sí?, de presión de enfermedad. Y acá tenemos localidades muy altas. Las barras más altas corresponden a un ensayo específico, ¿sí?, que se ha hecho una suerte de infectario natural, haciendo maíz en siembras muy tardías, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, un híbrido como 9606, que es un híbrido tropical, tiene mucha mejor respuesta que un híbrido como 3821, y un 4580, que es un híbrido templado también, responde diferente, ¿sí? Esto quiere decir cuánto se puede enfermar. Por otro lado, lo que buscamos es ver qué tan tolerante es nuestro material. Esto quiere decir, si a esa cantidad de enfermedad que tiene le cuesta mucho o le cuesta poco. Para hacer un ejemplo muy claro es si es sano teniendo OSDE o es sano sin tener obra social. Es decir, qué tanto le cuesta estar sano. Y ahí tenemos diferentes niveles de respuesta y vemos cómo diferentes híbridos pueden tener mayor o menor respuesta a la aplicación de ese fungicida. La gente de Syngenta, que se encarga de desarrollar productos químicos, nosotros no, hablaba de una respuesta de por lo menos 500 kilos. Nosotros tenemos un histórico medido de 300 kilos a partir de ahí, sin tener en cuenta si se está tomando la decisión de manera correcta, con umbral, sin umbral, o la expectativa que tiene ese lote. Nuestro camino estaba trazado dentro de lo que era mejorar nuestros materiales de sanidad para lo que era tizón, ¿sí? Y largábamos con un testigo susceptible que cuando empezábamos a aplicar fungicidas en diferentes momentos, empezábamos a tener una mejor respuesta, ¿sí?, a nivel del control de sanidad o de enfermedad. Vemos muy enfermo el testigo susceptible y ya empezamos a ver una evolución y a su vez mucha respuesta a nivel de kilos, ¿sí? Este era un ambiente de 9.000 a 10.000 kilos aproximado, que cuando lo veíamos muy enfermo teníamos 7.000 y pico de kilos. Cuando cambiábamos la genética en el mismo sitio, veíamos un híbrido con una moderada resistencia. Puede haber algún término diferente cuando hablamos de resistencia en malezas que en enfermedades, y empezamos a ver que el testigo no está tan enfermo, ¿sí?, que también responde a la aplicación de fungicida, pero el costo de estar sano es bastante similar. Si volvemos a ver el anterior, tenía capacidad con esa cantidad de enfermedad de producir casi 8.000 kilos, cuando el otro híbrido estaba en 7.700. Dentro del desarrollo del programa empieza a aparecer cercóspora y empezamos a ver esto con nuestro portfolio anterior, con híbridos que ya no están dentro de nuestro portfolio, que están saliendo,
empezamos a ver gran cantidad de infección, no solo de tizón ahí puntualmente, sino el resto que es cercóspora. Vemos un portfolio actual que mejora muy bien contra cercóspora en este caso, pero fíjense cómo mejora a nivel de tizón, que era el objetivo del programa. Tuvimos que empezar a revisar todas nuestras bases, todas nuestras líneas, a ver qué comportamiento tenían a nivel de cercóspora, pero siempre teníamos a mano la agronomía como una de las estrategias para poder utilizar y empezábamos a ver que teníamos control, como les decía antes, muy positivo, tanto para tizón como para cercóspora con el mismo tratamiento de fungicida. Ahora bien, cuando vemos nuestro portfolio actual y a futuro, empezamos a ver que ya tenemos una mejora en cercóspora, ¿sí? Que podemos jugar con diferentes genotipos para poder afrontar este desafío y que siempre la agronomía nos empieza a jugar una muy buena pasada si somos muy criteriosos al momento de aplicarlo. Lo mismo observamos a nivel de rendimiento, ¿sí? Tanto con lo que es control con fungicidas y los diferentes comportamientos de nuestros materiales, como puede ser la respuesta en kilos en diferentes escenarios. Más que nada vean las barras que son grises, ¿sí? Cómo los materiales responden a fungicidas, es decir, tienen la capacidad de producir un poco más siendo sanos, pero no se derrumban sus rendimientos. En el caso del Testigo 2, que es un híbrido muy sano de la competencia, son híbridos que normalmente toleran muy bien la enfermedad y que ante alguna situación de aplicar el fungicida puede generar un proceso contrario. Recién hablaban de toxificación, puede haber alguna vía ahí que nos esté generando un costo, es decir, que el fungicida ahí no iba. Para hacer algunas conclusiones y para ir cerrando, tenemos que entender que el cultivo de maíz está expuesto siempre a todas las campañas de enfermedades, que cada región productiva posee un ambiente particular, ¿sí? Donde alguna de estas enfermedades puede expresarse o no, generándonos un daño menor o mayor, que debemos contemplar que es una interacción dinámica, ¿sí? Y que esa interacción dinámica tenemos que tenerla en cuenta para la toma de decisión. No basta tener el patógeno, no basta solo tener el hospedante, no basta solamente tener el ambiente conducente, tenemos que tener los tres puntos desarrollándose. El clima es el factor fundamental, ¿sí? Es el que determina si esa enfermedad va a seguir o no, se va a desarrollar o no. Cuando el ambiente es conducente y el material es vencido en su resistencia y la genética por ahí no está bien posicionada, nos queda todavía el uso de fungicida para recuperar el valor de ese material. Tenemos que tener en cuenta los umbrales, ¿sí? Esos umbrales hablan mucho de pronóstico, de expectativa, de nuestra resistencia genética, de cuánta tolerancia podemos tener y cuánto es el índice ambiental que tenemos que ser muy criteriosos en ese punto. Nuestro objetivo es mantener sano el tercio medio superior la mayor cantidad de tiempo posible, no podemos escaparnos a eso. Sea genético, sea químico, tenemos que lograrlo. Y evitar situaciones tapadas de cercóspora, ¿sí? Por situaciones mucho más limpias. Lo va a aportar la genética en el corto plazo con un posicionamiento y si no tendremos siempre la parte agronómica, pero nuestro objetivo es ir a esto a través de la genética y a bajo costo. Y más que nada tenemos que entender que la sumatoria de nuestros resultados criteriosos, es decir, entendiendo bien el por qué tomamos esa decisión en todos los aspectos, por qué elegimos ese híbrido si queríamos ir a potencial, por qué decidimos no aplicarlo en algún momento, ¿sí? Son los que nos van a permitir aprender y tomar nuestra experiencia como válida. Dentro de KWS tenemos nuestros híbridos con adaptabilidad regional, o sea, cómo afrontar cada uno de esos escenarios, más que nada cuando son conocidos. Y también tenemos nuestros equipos de híbridos que nos permiten cubrir en los diferentes lotes, ¿sí? El objetivo que deseamos. Así entendemos que para llegar de siembra a cosecha elegimos un híbrido del cual conocemos casi todas sus características, la podemos transferir a nivel de productor, entendemos que hay un clima, que hay una estrategia, que tenemos que trazar un rumbo, tenemos que ser sostenibles, tenemos que ser responsables. Obviamente hay una cuestión económica que también tiene que ser importante, una cuestión ambiental y definir 100% nuestra estrategia. Tanto en lo que es materiales para silo como son para grano. Desde ya muchas gracias. Cualquier duda que tengan nos pueden encontrar abajo en el stand.